porque Pedro, que es discípulo y gran apóstol, tiene un diálogo con Jesús que es estremecedor. Primero, es capaz de responder de la mejor manera a la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros, para cada uno? Porque como sucede en el Evangelio, también nosotros podemos tener respuestas superficiales a propósito del Señor. Fíjense que frente a esa pregunta, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es alguno de los grandes profetas que ha venido. Lo que quiere decir que había una cierta confusión en la opinión que se tenía acerca de Jesús. Había un criterio unánime, y es que veían en el Señor una persona distinta, un hombre con cualidades ciertamente excepcionales, pero que funcionaba diferente a los demás. Sobre todo, eso se diferenciaba con los escribas y los fariseos en algo que el mismo Evangelio nos dice: Jesús hablaba con autoridad, es decir, no decía ideas o pensamientos bonitos para quedar bien delante de la gente, sino que lo que enseñaba era porque ya lo había vivido. Cuando Jesús nos hace una exhortación a respetar a las personas, es porque los discípulos ven que Él respeta a todos. Y cuando Jesús dice que la grandeza del hombre reside en el perdón que le ofrece a su semejante, los discípulos están viendo que Él perdona a quien le ofende. O sea que había un criterio unánime: estamos delante de una persona, de un hombre muy singular. Lo que no se sabía era qué clase de singularidad tenía, porque podría haber sido un profeta, podría haber sido una gran personalidad, y sin embargo Pedro descubre algo que no le fue dado por la razón, por su inteligencia o su intuición, sino que, como dice el Evangelio, descubre algo que le fue dado por Dios, que estamos delante del mismísimo Hijo de Dios. Esa declaración de fe es impresionante: tú eres el Mesías. Otro Evangelio dirá: el Hijo de David, el que hemos esperado. Lo que quiere decir que había una relación de verdad muy cercana entre Pedro, uno de los discípulos, y Jesús. Pero como le sucede a Pedro y como nos sucede a nosotros, nuestra relación con Dios no es fácil, porque es una relación donde están presentes dos personas, la nuestra, humana, y la de Él, divina. Vean que lo que le sucede a Pedro y que quedó plasmado en el Evangelio es lo que nos sucede a nosotros. Cuando muere una persona y decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué muere esta persona a tan temprana edad o con esta enfermedad tan terrible? También nosotros, como Pedro, le recriminamos a Dios. O como dice un libro: ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Y eso a nosotros nos interpela. ¿Cómo así que existe la guerra? ¿Cómo así que se mueren los niños de hambre? ¿Cómo así que este mundo, que fue hecho también por Dios, parece que cada vez está más en el caos, en la confusión? Y nosotros, ¿cómo nos dirigimos al Señor? ¿Por qué, Señor, permites esto? O sea que lo que dice el Evangelio de Pedro no es exclusivo de él, sino también de nosotros. Es que cuestionamos la voluntad de Dios por un aspecto que no tenemos en cuenta. Dios nos ha dado una grandeza tal que nos ha permitido ser libres, tomar decisiones, y con buenas decisiones construimos una catedral de estas. Con buenas decisiones ustedes han fundado una familia. Con la más bella decisión han traído al mundo un hijo y lo están criando, sacándolo adelante. Con buenas decisiones, un día nosotros dijimos: qué rico ser sacerdote o ser religiosa por el reino de Dios. Vean que las buenas decisiones lo conducen a uno a cosas preciosas.
El riesgo es que la libertad también nos permite tomar malas decisiones. Y así como construimos esto, somos capaces de destruirlo. Y así como se hace una familia, somos capaces de destruirla. Y así como se trae al mundo un hijo, somos capaces de abandonarlo. Y así como unos fuimos un día consagrados, podemos ser infieles. ¿Por qué sucede eso? Por culpa de Dios. No es por culpa de Dios. Si alguien decide hacer algo malo, es por el hecho de que el Señor confió en que tenemos una capacidad, la capacidad de distinguir el bien del mal, y que con la luz de la razón y la luz de la fe sigamos lo que nos dice la conciencia. Y una conciencia recta, bien formada, siempre nos va a decir: cuida a tu familia, educa a tu hijo, vive la fidelidad en el ministerio, haz obras grandes. Una conciencia mala nos va a llevar a hacer el mal. Pedro no entiende pues los caminos de Dios, pero no es exclusivo de él. Tampoco nosotros lo entendemos con claridad. El problema es que Pedro le está indicando a Jesús lo que debería hacer. Apártate de mí, le dice Jesús, porque tus caminos no son mis caminos. ¿Qué está descubriendo el Señor Jesucristo a través de su predicación? Está descubriendo que este mundo necesita de más amor y de menos guerra. Jesús está descubriendo que en este mundo necesitamos perdonar más y arrodillarnos menos, porque nos arrodillamos tan fácil, pero perdonamos con tanta fatiga y dificultad. Jesús está dispuesto a entregar su propia vida para enseñarnos un camino que quedaría oculto si Él decidiera ser un rey, un militar, un emperador, liberador de hombres, pero no de almas. En realidad el Señor está siendo consciente de lo que va a pasar es el mejor camino para nosotros, así sea el peor camino para Pedro. ¿Qué podemos recopilar nosotros de acuerdo al Evangelio que nos regala hoy la Iglesia? Cada uno debe ser sensible de qué le está pidiendo Dios en su vida. Y vean, a veces porfiamos tanto que queremos meter la cabeza donde el Señor nos dice: por ahí no es. Pero nosotros porfiamos y después decimos: se me vino el mundo. No fue por culpa de Dios, es porque usted no dejó que Dios le guiara en su camino. A mí me parece que a Dios le pedimos cuando estamos en necesidad, cuando tenemos problemas, cuando nos falta la salud. ¿Y por qué no le pedimos a Dios para tomar las decisiones importantes? ¿Y por qué no le presentamos al Señor esa novia o ese novio con el que usted va a fundar una familia? ¿Y por qué no le decimos al Señor: este hijo te lo consagro? Pareciera que Dios es un paraguas al que acudimos solo cuando necesitamos. Y lo que nos regala hoy el Evangelio es una visión más grande. Con Dios deberíamos estar a tiempo y destiempo. Por eso el Evangelio de hoy tiene una grandeza, porque lo que le sucede a Pedro nos sucede a nosotros. Tampoco entendemos los planes de Dios, pero cuando somos capaces de tener un diálogo sincero con Él, así seamos apartados por nuestros pecados, podemos tener la seguridad de que Cristo siempre estará de nuestra parte. Les quiero proponer que esta celebración la encomendemos al Señor pidiéndole una cosa: que ya que tenemos la grandeza de tener conciencia y de distinguir el bien del mal, siempre nosotros elijamos el camino del bien. Algunas veces el camino del bien nos llevará por la puerta estrecha, pero no importa, esa puerta nos conduce al cielo.